Sala de Apelaciones. En su escrito de apelación, Venezuela invoca 6 motivos para fundamentar su apelación. En primer lugar, Venezuela afirma que la Sala de Cuestiones Preliminares erró al hacer que Venezuela asumiera la carga de la prueba y aceptar la notificación por el fiscal de su intención de iniciar una investigación a pesar de sus defectos procesales y de su especificidad insuficiente. En segundo lugar, Venezuela sostiene que la Sala de Cuestiones Preliminares erró al recurrir exclusivamente las traducciones inglesas de una selección de expedientes de la causa y al no solicitar traducciones de la información relativa a las investigaciones nacionales, que era en castellano, y en examinar traducciones al inglés de los resúmenes de las actuaciones o de las actas. Tercero, Venezuela sostiene que la Sala de Cuestiones Preliminares erró al basarse en la competencia temporal correspondiente a la situación que fue remitida al fiscal por 6 estados partes. Cuarto lugar, Venezuela alega que la Sala de Cuestiones Preliminares erró al concluir que era necesario que las investigaciones nacionales cubrieran los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad, la intención discriminatoria y los crímenes sexuales y de género. Quinto, Venezuela afirma que la Sala de Cuestiones Preliminares erró de derecho en su evaluación de la complementariedad al basarse en factores irrelevantes a la vez que no tenía en cuenta factores relevantes. Sexto, Venezuela sostiene que la Sala de Cuestiones Preliminares erró al excluir de las actuaciones nacionales de su determinación en base a que ha habido retrasos y periodos de inactividad. Venezuela pide a la Sala de Apelaciones que revoque la decisión impugnada. La decisión de la Sala de Apelaciones que dictaré ahora es adoptado por unanimidad. Como expondré en mayor detalle más adelante, la Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnada. Con arreglo al primer motivo de apelación, Venezuela sostiene que la Sala de Cuestiones Preliminares cometió un error de derecho al no imponer al fiscal la obligación de persuadir con el fin de demostrar que las causas investigadas por Venezuela no reflejaban suficientemente la investigación del fiscal. En este sentido, la Sala de Apelaciones recuerda su fallo reciente en la causa filipina y cito: la obligación de aportar la información pertinente para la determinación por la Sala de Cuestiones Preliminares según el artículo 18.2 del Estatuto incumbe al Estado que solicita la inhibición. Fin de cita. La Sala de Apelaciones no encuentra motivos convincentes que le lleven a apartarse de este fallo. Venezuela aduce también que la Sala de Cuestiones Preliminares caracterizó erróneamente la información adicional proporcionada por el fiscal en concepto de segunda notificación del artículo 18.1 y que se basó en ella para evaluar el alcance de la investigación del fiscal. La Sala de Apelaciones no encuentra error alguno en las conclusiones de la Sala de Cuestiones Preliminares en este aspecto. A la luz del propósito que persigue esa información adicional, según estipula la subregla 2 de la regla 52 de las reglas de procedimiento y prueba, no constituye un error de la Sala de Cuestiones Preliminares el basarse en esta información como si formara parte de la notificación del artículo 18.1 del fiscal, en la medida en que esa información complete y aclare la información ya suministrada en la notificación del fiscal. Venezuela afirma que la información adicional del fiscal no cumple con los requisitos de notificación, puesto que expone presuntos actos criminales que el fiscal no pretende investigar. La Sala de Apelaciones observa en este sentido que no existe la expectativa en esta etapa del procedimiento de que el fiscal tenga que notificar a los estados de todos los actos que pretende investigar, especialmente en aquellas situaciones remitidas a la Corte
que cubren un gran número de presuntos actos criminales. En efecto, en estas situaciones el fiscal podría no estar en condiciones de identificar la totalidad de las posibles causas abarcadas por una remisión amplia y de comprometerse en una fase tan temprana del proceso a investigarlas. No constituye en sí un error de la Sala de Cuestiones Preliminares el basarse en la información del fiscal relativa a actos criminales respecto a los cuales el fiscal no manifieste la clara intención de investigar, siempre y cuando esa información, junto con otra información aportada por el fiscal, aporte los parámetros generales de la situación y detalles suficientes respecto a los grupos o categorías de personas relacionadas con la criminalidad pertinente, incluso patrones y formas de criminalidad que tenga la intención de investigar. La Sala de Apelaciones también concluye que la Sala de Cuestiones Preliminares no erró al desestimar las afirmaciones de Venezuela a efectos de que no había recibido información suficiente para el ejercicio de su derecho según el artículo 18 del Estatuto. Venezuela alega también que la Sala de Preliminares erró al concluir que no existe un límite temporal para la petición del fiscal de un fallo según el artículo 18.2 del Estatuto. Sin embargo, la Sala de Apelaciones observa que el párrafo 2 del artículo 18 del Estatuto no impone ningún límite temporal al fiscal para presentar ante una Sala de Cuestiones Preliminares su petición de autorización para investigar. Por consiguiente, la Sala de Apelaciones desestima el primer motivo de apelación. Como segundo motivo de apelación, Venezuela alega principalmente que la Sala de Cuestiones Preliminares erró al recurrir exclusivamente a las traducciones al inglés de los 62 expedientes y al no pedir al fiscal traducciones del material recibido del Estado en apoyo de una solicitud de inhibición. La Sala de Apelaciones considera que incumbe al Estado que solicita la inhibición proporcionar la traducción al inglés o al francés de los documentos en los que se funda para afirmar que está llevando o ha llevado a cabo investigaciones pertinentes, con miras a velar porque la Sala de Cuestiones Preliminares pueda analizar los materiales presentados en apoyo de su afirmación. La Sala de Apelaciones considera que el Estado de que se trata está en las mejores condiciones para identificar los documentos pertinentes, especialmente cuando el material de apoyo es voluminoso y el Estado opta por presentar una selección de este material. Además, la conclusión de que el Estado ha de proporcionar las traducciones requeridas no es óbice para que el Estado y el fiscal entablen un proceso de consultas destinado a velar porque los documentos que el Estado considera más pertinentes para respaldar su alegación se presenten a la Sala de Cuestiones Preliminares en uno de los idiomas de trabajo de la Corte. Si bien la Fiscalía no está obligada a traducir los documentos que respaldan la solicitud de inhibición presentada por un Estado, sí puede prestar asistencia cuando ello sea necesario. La Sala de Apelaciones también considera que, habida cuenta del gran volumen de información presentada por Venezuela en su forma original, era razonable que la Sala de Cuestiones Preliminares invitara a Venezuela a centrar sus traducciones en los documentos considerados esenciales para su solicitud de inhibición. Venezuela alega asimismo que la Sala de Cuestiones Preliminares cometió un error de derecho y un abuso de sus facultades discrecionales al excluir in limine los resúmenes de las actuaciones traducidos por la Fiscalía que Venezuela había proporcionado originalmente en español, así como otros documentos que no fueran originales de registros judiciales o policiales.
La Sala de Apelaciones concluye que la Sala de Cuestiones Preliminares erró al no emitir una decisión suficientemente fundamentada sobre este punto. La Sala de Apelaciones observa que la decisión impugnada no indica cuáles documentos no se utilizaron como base por considerarse irrelevantes y cuáles no se utilizaron como base por no contener registros originales. La Sala de Apelaciones considera que la Sala de Cuestiones Preliminares erró al decidir no basarse en estos documentos atendiendo a que no eran pertinentes o que no contenían registros judiciales o policiales sin realizar una evaluación ni explicar en mayor detalle los motivos para no basarse en ellos. La Sala de Cuestiones Preliminares considera, tras examinar el material en cuestión, que los resúmenes o fichas tienen un valor probatorio muy limitado y que incluso si no se hubiera cometido el error, la Sala de Cuestiones Preliminares no habría dictado una decisión sustancialmente diferente de la decisión impugnada. Por consiguiente, la Sala de Apelaciones concluye que el error de la Sala de Cuestiones Preliminares no afecta materialmente la decisión impugnada. Venezuela afirma que la Sala de Cuestiones Preliminares no tomó en consideración sus presentaciones ni concedió importancia alguna al memorándum de entendimiento concluido entre Venezuela y el fiscal, sencillamente porque no se le había presentado tal memorándum. La Sala de Apelaciones considera que Venezuela no explica el significado de lo que tenía intención de demostrar sobre la base del memorándum de entendimiento. Por tanto, Venezuela no ha explicado por qué la Sala de Cuestiones Preliminares tenía el deber de considerar las consecuencias de ese memorándum para la evaluación de la Sala de Cuestiones Preliminares con arreglo al artículo 18. Por los motivos que se exponen, la Sala de Apelaciones desestima el segundo motivo de apelación. Bajo el tercer motivo de apelación, Venezuela alega que la Sala de Cuestiones Preliminares erró al basarse en el alcance temporal de la situación remitida al fiscal por 6 Estados partes para llegar a la conclusión de que el alcance temporal de la investigación que la Fiscalía tenía intención de realizar también abarca conductas previas a abril del 2017. Venezuela alega también que la Sala de Cuestiones Preliminares erró al concluir que los incidentes expuestos en la información adicional del fiscal podían subsanar la ambigüedad del alcance temporal descrito en la notificación con arreglo al artículo 18. La Sala de Apelaciones observa que la notificación del fiscal con arreglo al párrafo 1 del artículo 18, además de la información aportada, dio a Venezuela información suficiente en cuanto al alcance temporal de la investigación prevista por el fiscal. La Sala de Apelaciones observa asimismo que la Sala de Cuestiones Preliminares, al identificar el alcance temporal de la investigación prevista por el fiscal, examinó la notificación del fiscal con arreglo al párrafo 1 del artículo 18 y la información adicional por separado de la remisión por los Estados. Por consiguiente, la Sala de Apelaciones desestima las alegaciones de Venezuela en este sentido. Por estas razones, la Sala de Apelaciones desestima el tercer motivo de apelación. Bajo el cuarto motivo de apelación, Venezuela alega 5 errores en la evaluación de la Sala de Cuestiones Preliminares respecto a si Venezuela estaba llevando a cabo una investigación activa de los actos criminales a los que se hace referencia en la notificación del fiscal con arreglo al párrafo 1 del artículo 18. En primer lugar, Venezuela alega que la Sala de Cuestiones Preliminares no adaptó la prueba de complementariedad relativa a la identificación de una causa con las características particulares de la notificación del fiscal con arreglo al párrafo 1 del artículo 18. Venezuela argumenta que la Sala de Cuestiones Preliminares se centró en si las investigaciones nacionales habían identificado autores determinados o adoptado medidas para asegurar la detención de personas determinadas. La Sala de Apelaciones considera que Venezuela tergiversa a este respecto la decisión impugnada.
La evaluación por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares se centraba en si Venezuela estaba llevando a cabo o había llevado a cabo alguna investigación o algún procesamiento de la misma categoría de personas, es decir, presuntos miembros de alto rango de las fuerzas de seguridad del Estado o personas partidarias del gobierno, en relación con la criminalidad pertinente a tenor de lo abarcado por la investigación prevista por el fiscal. Venezuela, por lo tanto, en segundo lugar, error de requerir, por lo tanto, un grado indeterminado de solapamiento y de falta de motivación suficiente. En segundo lugar, Venezuela alega que la Sala de Cuestiones Preliminares requirió un grado indeterminado de cobertura entre las investigaciones nacionales de Venezuela y los actos notificados por el fiscal y no proporcionó fundamentos adecuados para su conclusión a efectos de que los actos investigados por Venezuela no reflejaban suficientemente los presuntos actos criminales notificados por el fiscal. La Sala de Apelaciones considera que la decisión impugnada estaba lo suficientemente fundamentada. La Sala de Cuestiones Preliminares estableció los criterios para su determinación a efectos de si la investigación de Venezuela reflejaba suficientemente los parámetros de la investigación prevista por el fiscal. La decisión impugnada indica con suficiente claridad la manera en que la Sala de Cuestiones Preliminares llegó a sus conclusiones. Pasando a las afirmaciones de Venezuela con respecto a la utilización por el fiscal de muestras en la información adicional, la Sala de Apelaciones señala los detalles aportados por el fiscal respecto a los presuntos crímenes, además de las muestras. La Sala de Apelaciones considera suficiente la información proporcionada para la evaluación por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares. Por consiguiente, la Sala de Apelaciones desestima la alegación de Venezuela a este respecto. En tercer lugar, Venezuela alega que la Sala de Cuestiones Preliminares cometió error de derecho al concluir que era necesario que las investigaciones nacionales abarcasen elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad. La Sala de Apelaciones recuerda, y cito, que la inclusión de los elementos contextuales, en tanto que elementos constitutivos de los crímenes de que se trata, permite la identificación de los intereses jurídicos protegidos por cada disposición. Fin de cita. Por consiguiente, en aras de promover los intereses legítimos promovidos respecto de los crímenes de lesa humanidad, un Estado que no haya incorporado los crímenes de lesa humanidad en su legislación nacional, si bien no está obligado a investigar los presuntos actos criminales en virtud de la tipificación jurídica de los crímenes de lesa humanidad, debe, no obstante, investigar las alegaciones de hecho que fundamentan los elementos contextuales de dichos crímenes, lo que incluye, en particular, una investigación de las alegaciones de hecho que sirven de fundamento a la naturaleza generalizada o sistemática del ataque o vulneración en cuestión y aquellos que pudiesen permitir llegar a la conclusión de que la misma se inició de conformidad con una política determinada. En consecuencia, cuando el alcance de la investigación prevista por el fiscal, tal como se expone en la notificación en virtud de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 18, se incluyen alegaciones relativas a crímenes de lesa humanidad. Un Estado que pretenda hacer valer su jurisdicción primaria respecto de tales crímenes ha de demostrar la existencia de un proceso progresivo de investigaciones y procesamientos a nivel nacional de los hechos y de las circunstancias en que se fundamentan los presuntos crímenes, incluidas las alegaciones de hecho en las que se fundamentan los elementos contextuales antedichos de los crímenes de lesa humanidad, que fueron notificados ya en medida suficiente por vía de una notificación de fiscal con arreglo al párrafo 1 del artículo 18. Por tanto, cuando un Estado no investiga las alegaciones de hecho en las que se fundamentan los elementos contextuales de los
presuntos crímenes de lesa humanidad que les fueron notificados en medida suficiente, de ello se desprenderá que no podrá demostrar en las actuaciones respecto de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 18 del Estatuto que los procedimientos penales nacionales reflejan en medida suficiente el alcance de la investigación prevista por el fiscal. Respecto de las argumentaciones de Venezuela relativas a la incorporación de los crímenes de lesa humanidad en la legislación nacional, la Sala de Apelaciones observa que el preámbulo del Estatuto estipula que para los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, estoy citando, sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia y que hay que adoptar medidas en el plano nacional. Impone asimismo el preámbulo a todos los estados el deber de, y cito, ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales, fin de cita. Por consiguiente, si bien el estatuto no impone a los estados partes la obligación expresa de incorporar los crímenes de lesa humanidad en su ordenamiento jurídico nacional, dicha incorporación podría facilitar el cumplimiento de su deber de ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales. En cuanto a la afirmación de Venezuela, a efectos de que se investiga un presunto ataque o vulneración generalizada o sistemática, cuando las autoridades nacionales investigan, y cito, varios presuntos crímenes, bien en distintos lugares durante un mismo periodo de tiempo, o bien en el mismo lugar a lo largo de un periodo determinado, la Sala de Apelaciones observa que Venezuela no hace referencia a ninguna investigación nacional que comparase o de algún otro modo examinase conjuntamente conclusiones a las que se hubiese llegado durante el curso de investigaciones de presuntos crímenes individuales con miras a evaluar si tales crímenes constituían actos sistemáticos o generalizados. Respecto de las argumentaciones de Venezuela, que impugnan la naturaleza sistemática y colectiva de los presuntos actos y de la existencia de una política de Estado, en este sentido, la Sala de Apelaciones señala que para que un Estado que procure la inhibición fiscal en su favor logre su objetivo, no basta que ese Estado efectúe una afirmación genérica en el sentido de que la Corte carece de competencia material, a tenor de la ausencia de elementos contextuales de los presuntos crímenes de lesa humanidad. En una situación de esta naturaleza, el Estado ha de fundamentar y sustanciar su manifestación, demostrando que ha habido medidas investigativas, de investigación concretas y palpables que se aplicaron para llegar a esa conclusión. Y en ese contexto, la Sala de Apelaciones constata que Venezuela no brindó a la Sala de Cuestiones Preliminares información alguna relativa a las actuaciones nacionales de Venezuela, relativa a esos mismos grupos o categorías de personas en relación con las alegaciones de hecho en las que se fundamentan los elementos contextuales de los presuntos crímenes de lesa humanidad, incluidos los supuestos patrones de criminalidad. Como se acaba de exponer, las investigaciones nacionales de actos individuales o aislados de detención o agresión física presuntamente cometidos por los autores directos pero de menor rango que no identifiquen la naturaleza sistemática o investiguen las alegaciones de hecho en las que se fundamentan los elementos contextuales, a pesar de que señala, y cito, que hubo 17.000 investigaciones que fueron objeto de ello, no abordan los intereses jurídicos concretos, específicos, inherentes a los crímenes de lesa humanidad. La Sala de Apelaciones concluye entonces que Venezuela no demuestra que haya habido error alguno en las conclusiones de la Sala de Cuestiones Preliminares en ese sentido. En cuanto a las actuaciones nacionales relativas a presuntos actos de tortura o tratos crueles e inhumanos vinculados al arresto o detención, a los que Venezuela hace referencia, la Sala de Apelaciones señala
que en ninguna de esas actuaciones se demuestra que se hubiese llevado a cabo una medida investigativa alguna por parte de las autoridades nacionales competentes, cuyo objetivo fuese explorar posibles patrones de criminalidad, vínculos o nexos entre dichos crímenes considerados aislados y otros crímenes similares, o la existencia de una política generalizada. En consecuencia, la Sala de Apelaciones desestima esas alegaciones presentadas por Venezuela. En cuarto lugar, alega Venezuela que la Sala de Cuestiones Preliminares cometió error de derecho al concluir que las investigaciones de Venezuela deberían haber abarcado la intención discriminatoria en relación con los actos subyacentes correspondientes a posibles investigaciones del fiscal relacionadas con la persecución, pero a la vez excluyendo investigaciones nacionales de vulneraciones de los derechos humanos. La Sala de Apelaciones señala que el crimen de lesa humanidad de persecución, con arreglo al artículo 7 del Estatuto, requiere intención discriminatoria, dado que uno de sus elementos consiste en que la persecución, y cito, esté fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, técnicos, culturales, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional. Fin de cita. Habida cuenta de los claros intereses jurídicos protegidos por este elemento del crimen, no constituyó error en sí mismo que la Sala de Cuestiones Preliminares examinase si las autoridades competentes hubiesen investigado, y cito, alegaciones de hecho relativas a la intención discriminatoria en relación con los crímenes investigados. Fin de cita. Venezuela hace referencia, y cito, a la posibilidad de abordar las cuestiones relativas a la intención discriminatoria como factor agravante a efectos de la pena. Fin de cita. No obstante, la Sala de Apelaciones observa que Venezuela no hace referencia a ninguna causa concreta en la cual la consideración de la intención discriminatoria haya sido utilizada de manera efectiva en tanto que factor en la determinación de la pena correspondiente. De igual manera, la Sala de Apelaciones observa que Venezuela tergiversa la decisión impugnada al argumentar que la Sala de Cuestiones Preliminares erró al, y cito, pasar por alto las investigaciones de vulneraciones de los derechos humanos debido a que no se identificaban como delitos penales, fin de cita, y no indica investigación o procesamiento nacional alguno que la Sala de Cuestiones Preliminares supuestamente hubiese pasado por alto. Por consiguiente, la Sala de Apelaciones desestima los argumentos de Venezuela a ese respecto. En quinto lugar, Venezuela alega que la Sala de Cuestiones Preliminares cometió error de derecho al excluir las investigaciones nacionales de actos criminales correspondientes a la violencia sexual o por razones de género, al centrarse erróneamente en si estaban siendo investigados o si se estaban procesando como tales. La Sala de Apelaciones reitera que los intereses jurídicos protegidos en relación con cada uno de los crímenes pueden identificarse concretamente haciendo referencia a los elementos de ese crimen en concreto y que los intereses protegidos por elementos materialmente diferentes necesariamente serán diferentes también. En la situación presente, la Sala de Apelaciones considera que la Sala de Cuestiones Preliminares no erró al observar, y cito, que la cualificación jurídica previa y la condena no incluyen ningún crimen que entrañe un componente sexual o de género. Fin de cita. En la medida en que las investigaciones y los procesamientos de Venezuela examinaron los presuntos actos pertinentes como tortura o trato cruel, las actuaciones nacionales no abordaron los claros intereses jurídicos que se busca proteger en relación con los crímenes de violación y otras formas de violencia sexual, ni protegieron tampoco los perjuicios y daños reconocibles sufridos por las víctimas. Por añadidura, Venezuela se basa en una posible nueva cualificación como violación
en una fase posterior en las actuaciones nacionales. No obstante, en ausencia de toda prueba concreta de la adopción de tales medidas en el momento actual, la Sala de Apelaciones no entenderá de las alegaciones hipotéticas de Venezuela en ese sentido. En consecuencia, la Sala de Apelaciones desestima estos argumentos de Venezuela. Y en consecuencia, la Sala de Apelaciones desestima en su totalidad el cuarto motivo de apelación presentado por Venezuela. En el quinto motivo de apelación, Venezuela afirma que la Sala de Cuestiones Preliminares cometió error de derecho en su evaluación de la complementariedad al basarse en factores irrelevantes. Por ejemplo, alega Venezuela que la Sala de Cuestiones Preliminares se basó erróneamente en el número de personas sospechosas identificadas o el número de órdenes de detención expedidas o el rango de las posibles personas sospechosas. Aduce asimismo Venezuela que la Sala de Cuestiones Preliminares no concedió peso alguno a factores pertinentes tales como si las autoridades nacionales estaban recopilando datos sobre las víctimas. No obstante, la Sala de Apelaciones desestima este motivo de apelación, ya que, en lo que respecta a algunos de los argumentos presentados en el contexto de este motivo de apelación, Venezuela tergiversa la decisión impugnada y presenta argumentos carentes de fundamento respecto de otros puntos. En su sexto motivo de apelación, Venezuela sostiene que la Sala de Cuestiones Preliminares erró al excluir de su determinación las actuaciones nacionales, atendiendo a que se habían producido retrasos y que había habido periodos de inactividad. En particular, alega Venezuela que la Sala de Cuestiones Preliminares, en primer lugar, no estableció criterios para la evaluación de los retrasos o inactividad en el progreso de las investigaciones nacionales y, segundo, no consideró factores pertinentes, al tiempo que atribuyó importancia indebida a factores irrelevantes. No obstante, la Sala de Apelaciones observa que, de acuerdo con la Sala de Cuestiones Preliminares, la conclusión general en la decisión impugnada se fundamentó principalmente, dice, en factores distintos a los, y cito, periodos de inactividad investigativa carentes de explicación, que estimó constituían factores no determinantes. En consecuencia, incluso de haber sido error que la Sala de Cuestiones Preliminares se basase en dichos factores, ello no hubiese afectado la decisión impugnada. Observa asimismo la Sala de Apelaciones que por término inactividad se entiende ausencia de avance en el proceso, que consiste de pasos que tienen cometido de determinar si una persona es responsable de una determinada conducta. En este sentido, la Sala de Cuestiones Preliminares hizo referencia a pasos, tales como la identificación de personas sospechosas, la imputación de una persona acusada, o la adopción de una decisión judicial relativa a la responsabilidad penal de una persona acusada. La Sala de Apelaciones considera que de estas conclusiones se desprende con claridad suficiente aquello que la Sala de Cuestiones Preliminares entiende por inactividad. De ello, surge que, en contraposición con el argumento de Venezuela, la Sala de Cuestiones Preliminares no erró al no aportar una explicación fundamentada en este sentido. Por consiguiente, la Sala de Apelaciones desestima el sexto motivo de apelación. Por estas razones, y por las razones que se exponen en mayor detalle en la versión escrita de la sentencia, la Sala de Apelaciones desestima la apelación y confirma la decisión impugnada. Con esto, el final del resumen de la decisión de la Sala de Apelaciones. Quisiera agradecerle a mis colegas de la Sala, asesores jurídicos y todos los que han participado en esta decisión, estenotipistas, intérpretes y todo el personal de la Secretaría por su ayuda a la hora de tener esta audiencia. La audiencia finaliza. Muchas gracias.